Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Y te voy a pedir de favor si puedes abrir tu Biblia. Vamos a empezar. Y esta charla se llama Tu pasado y tu futuro. Tu pasado y tu futuro. Y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 8. Hermano, ¿me podrías pasar la botella de agua que dejé ahí? Muchas gracias. Gracias. Juan, capítulo 8, yo les voy a leer del versículo 1 en adelante. Y dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poderle acusar. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. En los encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas, podemos nosotros encontrar un momento específico de nuestras propias vidas. Y hemos visto encuentros, por ejemplo, como el de Zaqueo que predicábamos hace poco, tanto en las células como en la oración de las mañanas. Vimos aquel joven rico que tiene la oportunidad de seguir al Señor Jesucristo, pero los afanes de este mundo lo llevan a rechazar al Señor porque tenía muchas riquezas. Y podemos en algún momento nosotros identificarnos, ese llamado de Pedro cuando le dice: Señor, no soy digno de ti porque soy pecador. Y el Señor le dice: ven, Pedro, levántate, porque a partir de ahora serás pescador de hombres. Y encuentros impresionantes que podemos aprender muchísimo. Y este encuentro con esta mujer adúltera y con todos estos hombres fariseos religiosos que la traían, que la acusaban, que querían apedrearla hasta la muerte por el pecado, nos puede enseñar muchísimo acerca de nuestra propia vida y nos puede acordar muy bien lo que fue nuestro pasado y, en el nombre de Jesús, lo que es ahora nuestro presente y será nuestro futuro. Y vemos entonces la historia de esta mujer. Y entonces dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo se fue al monte de los olivos, y ahí es donde Él oraba. Y pasó la noche ahí orando, y en la mañana regresa al templo que está justamente enfrente del monte de los olivos. Y entonces regresa al templo y ahí estaba enseñando. Y mientras Él estaba enseñando, en alguna de las puertas, en alguno de los lugares, traen a una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y como te puedes imaginar, no creas que le decían: pase usted, señora. No, la traían a empujones,
¿Te puedes imaginar las groserías que le iban gritando mientras la iban arrastrando? Probablemente la arrastraron por algún tiempo, la señora venía llorando, le gritaban majaderías, sí, cualquier cantidad de majaderías, de cosas dolorosas, de juicios tremendos. La arrastraban, probablemente ya venía con algún golpe, ya venía con alguna consecuencia de esta violencia que estaba sufriendo, y entonces la avientan allí enfrente del Señor, y la avientan con ira, la avientan con juicio, la avientan sin misericordia. Y aquí, hermano y hermana, primero nosotros como un primer punto, una parte de este estudio, es que debemos ver cuáles son las consecuencias del pecado. Porque definitivamente esta mujer estaba sufriendo eso por su pecado. Y el pecado trae consecuencias. Una de esas consecuencias es ser exhibidos. Y muchas ocasiones el diablo se encarga de tratarnos de engañar y decir: nadie se va a dar cuenta. Pero la palabra de Dios es fiel y dice siempre: todo lo que se hace debajo del sol saldrá a la luz. Todo. Y el diablo se trata de decir: nadie se va a dar cuenta, no va a pasar nada si nadie se da cuenta, si lo mantienes oculto, pero todo sale a la luz. Probablemente esta mujer tuvo esa relación por mucho tiempo hasta que fue descubierta. Y la vergüenza, la exhibición, el mundo, la gente y el diablo no tienen misericordia. Ese mismo diablo que al oído le decía: no va a pasar nada, nadie se va a enterar, es el mismo diablo que ahorita gritaba: qué vergüenza, qué sucia eres, no vales nada, tu vida no tiene sentido. Es el mismo diablo que le ofertaba como algo codiciable el pecado. Ahora ese mismo la señalaba sin misericordia y la ofendía con sus palabras. La consecuencia del pecado es ser exhibidos, ser avergonzados. La consecuencia del pecado es un tremendo juicio, y la gente en general sin Cristo no tiene misericordia para señalar, para juzgar. Sí, en muchas ocasiones no se dan cuenta de la viga, dice la Biblia, la gran viga que tienen en el ojo, y ahí andan señalando la paja que tiene la persona en el ojo ajeno. El juicio del diablo, de la gente, viene como una consecuencia también del pecado. La condenación es el juicio interno. No solamente las personas, no solamente el diablo señalándote, sino también el cómo se siente uno mal, cómo se siente uno de haber fallado, cómo se siente con esa condenación. Que la condenación, cuando no conocemos al Señor, es una tristeza de muerte. No es un arrepentimiento que genera vida. La condenación es algo que te aplasta, que te destruye, que en muchas ocasiones lleva a las personas aún hasta en pensar quitarse la vida. Es una condenación que llega a las personas a decir: la vida ya no tiene sentido. Es tremenda la condenación. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, y esa es la consecuencia del pecado. Todo esto que te estoy diciendo, la vergüenza, el ser exhibidos, el juicio de la gente, el juicio del diablo, la condenación interna, todo eso es la maldición del pecado, que dice la Biblia es muerte. Y significa en ese momento todos con una piedra, ya después de haberla gritado, después de haberla ofendido, después de haberla juzgado, después de haberla arrastrado, ya lo único que faltaba era matarla. Pero querían aprovechar ellos la ocasión para destruir al Señor Jesús, porque el Señor Jesús lo ponían siempre contra la espada y la pared. Entonces decían: bueno, hay una ley aquí en nuestro pueblo que dice que al que cometa adulterio hay que apedrearlo. ¿Tú qué dices? Entonces lo ponen contra la espada y la pared, porque por un lado Jesucristo predicaba la misericordia, pero por otro lado no podía transgredir las leyes, y lo ponen con un entredicho: si digo una cosa, voy a estar mal con un lado, y si digo la otra, voy a estar mal con el otro lado. Pero no había forma de que se escapara. Pero
la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo no era sabiduría humana, sino celestial. Y empieza el Señor Jesucristo primeramente a decir la realidad de las personas que estaban juzgando a la mujer. Antes de empezar siquiera a tener una conversación con ella, primero el Señor Jesucristo ajustó algunas cuentas con los que estaban juzgando a la mujer. Y esa es la realidad de los que juzgan, esa es la realidad de los que señalan, de los que acusan. En muchas ocasiones y en la mayoría de las veces, ellos tienen los mismos o hasta más pecados. Eso se llama ser cínico. Cuando yo, siendo un pecador, acuso a otros de pecado sin misericordia. Esos son los religiosos. Esas son las personas que hablan en nombre de Dios pero que no lo conocen. Esos son los que usan el nombre de Dios en vano para destruir, para marcar, para manipular. Y estos eran religiosos, eran personas que eran fariseos, eran personas que eran escribas, y como tremendos religiosos, siendo ellos mismos pecadores, señalaban sin misericordia. Es un cinismo absoluto, y el Señor Jesucristo exhibe su cinismo. Y les dice el Señor Jesucristo: a ver, ¿quiénes de ustedes estén libres de pecado, que arroje la primera piedra? Y entonces dice la palabra de Dios que primero los más viejos fueron redarguidos y dijeron: no, pues yo también soy pecador. Ahí se estuvieron acordando: no, pues sí, ayer andaba yo en esas. Y entonces lo pensó y la tiró. Y el otro dijo: no, pues yo también soy bien pecador, que ando aquí. Y hasta el más jovencito dijo: cierto. Y tiraron la piedra. Y entonces levanta la mirada el Señor Jesús, y ya no había nadie más que la muchacha ahí en el suelo, la señora ahí en el suelo, avergonzada todavía con una situación muy dolorosa. Pero la realidad de aquellos que juzgan es que, te voy a decir algo, aún son peores, porque son igual de pecadores, pero con el cinismo de acusar y de juzgar siendo iguales. Y Jesucristo los exhibió ahí públicamente. Les dijo: no tienes ninguna razón de juzgar a los demás, porque en lo que juzgas a otro te estás condenando a ti mismo. Cada uno de ellos se fue yendo, y fue donde inicia este encuentro con el Señor Jesús. Y le quiero pedir a mi hermana Amanda si puede pasar al frente y me ayuda. Y es donde esta mujer empieza a tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Tirada en su vergüenza, habiendo pasado por un horrendo juicio de la gente, del diablo, con una tremenda losa de condenación sobre su vida, con el diablo diciéndole que no valía nada, con el diablo diciéndole que no tenía sentido su vida, que era una vergüenza. En ese momento se encuentra con el Señor Jesucristo, se encuentra con el Señor. Y sabes, si había alguien en ese lugar que sí se podía parar y arrojar una piedra, era Jesús. Era el único que podía decir: yo estoy libre de pecado. Era el único que podría decir: yo no he cometido ningún pecado. Pero a diferencia de los religiosos cínicos sin misericordia, el Señor Jesucristo es un caballero de misericordia y de perdón. Es un caballero de misericordia y de perdón. Jesucristo no vino a esta tierra para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de Él. El Señor Jesucristo no vino a señalar a nadie. Y cuando alguien señala en nombre de Jesucristo, porque hay quien lo hace, cuando alguien señala en juicio en nombre de Jesucristo, está tomando el nombre de Dios en vano, porque Jesucristo no vino a señalar ni a condenar. Dice la palabra de Dios: Él vino a buscar lo que se había perdido.
Él vino a buscar a los pecadores al arrepentimiento. Él vino a salvar, Él vino a tender la mano de misericordia, la mano de amor. Y esa mujer en plena vergüenza, siendo exhibida públicamente en su pecado, sus consecuencias de toda la maldad que había hecho se le vinieron encima, se derrumba su mundo. Ese era su pasado. Su pasado era de pecado, su pasado era de vergüenza, incluso su mismo presente era de muerte, hasta que se encontró con Jesús. Y por un momento el Señor Jesús la libra del juicio de todos los demás. Y en ese pequeño espacio le da a ella la oportunidad de empezar de nuevo. Y le dice el Señor Jesucristo: ni siquiera yo te condeno. Vete y no peques más. Le da la oportunidad de nacer de nuevo. El Señor Jesucristo, hermano, hermana, es un caballero de misericordia y de perdón, que a través del arrepentimiento guía a las personas que están siendo exhibidos, que están avergonzados, que están bajo la condenación, la carga mental, a que tengan un nuevo nacimiento. Jesucristo vino a buscar a los pecadores para que se arrepientan. Y el pecado es una tremenda atadura, como lo estamos viendo. El pecado es una tremenda atadura. Y tú y yo debemos de saber que los mandamientos de Dios no son unas ordenanzas de un Dios que quiere controlar las vidas de las personas, sino son unas paredes protectoras de un Padre bueno que le dice: no te salgas de aquí porque allá hay daño. No te salgas de aquí porque allá hay dolor. Es un Padre bueno que le dice a sus hijos: esta es el límite. Para allá hay dolor, allá hay consecuencias horrendas. No te salgas. Los mandamientos de Dios, hermano y hermana, no son palabras para gobernar la vida de alguien. Es un Padre bueno diciéndole: ten cuidado, esa área de allá es dolorosa, no te salgas de esta cobertura. Es una pared protectora tremenda, hermosa, de un Padre bueno. Ese es un mandamiento de Dios. Sin embargo, cuando nosotros, atraídos por el diablo que nos convence y nos dice: no es cierto, así desde el principio es el diablo. Y le decía a Eva: con que Dios te ha dicho que no comas de ese fruto. No, hombre, Dios te está mintiendo. Lo que pasa es que sabe Dios que vas a ser como Él, así que come. Y así ha ido el diablo engañando con los mismos argumentos a la humanidad misma. Con que Dios te dijo que no te drogues, por favor. Tú eres joven, tienes que vivir la vida, ya habrá tiempo para que te alinees, ahorita diviértete. Y de repente la gente está atada en unos yugos de opresión, en unos yugos de esclavitud del pecado horrendos. Una densa tiniebla empieza a cubrir las vidas, unas ataduras del diablo empiezan a tener momentos horrendos, vidas que ya ni siquiera pueden descansar, no hay paz. Es horrenda la vida en pecado, es una esclavitud. Y me gusta mucho este capítulo 8 del libro de Juan, porque ahí mismo lo explica. Y si te vas más adelante y nos vamos al versículo 31, empieza a hablar el Señor con algunos, dice ahí, judíos que habían creído en Él. Y en el versículo 32 le dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces los muchachos le dijeron: pero ¿por qué dices que nos hará libres si no soy esclavo de nadie? Yo soy libre, no me digas que me vas a hacer libre. ¿De qué me vas a hacer libre si yo soy libre? Y entonces el Señor le dijo, en el versículo 34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es
del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado, hermano, es una esclavitud. Y cuando Dios pone un mandamiento, es una barrera donde te está diciendo, mira, ya te vas a esclavizar. El diablo te dice, toma drogas. El diablo te dice, ve y alcoholízate. ¿Y en qué segundo atrapa el alcohol a una persona? ¿En qué segundo? ¿En qué segundo se vuelve adicto una persona? ¿En qué segundo una persona está totalmente dominada por la pornografía? ¿En qué segundo una persona está totalmente sojuzgada por el pecado? Hasta que terminan siendo unas verdaderas piltrafas. El pecado te saca lo peor, hace la peor versión de ti mismo. Una persona egoísta, una persona con malos pensamientos, una persona ventajosa, una persona iracunda, sin gozo. El pecado saca la peor versión de uno mismo. Estamos totalmente esclavizados. Y sabes, Dios te dice no te salgas, pero a veces el diablo te dice ven. Y decidimos creer al diablo, que decidimos irnos hacia la condenación, no creerle a Dios. Y ese mismo diablo que ofrecía tantas cosas es el mismo que empieza a esclavizarte, es el mismo que empieza a destruirte, es el mismo que empieza a decirte que no vales nada. Y la intención del diablo es llegar a una persona a hacerle creer que no vale nada y que termine aún hasta quitándose su propia vida y destruyendo así un alma para siempre. Pero aquí dice la palabra de Dios en el versículo 36, así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Y entonces esta mujer estaba totalmente sojuzgada por un pecado que no podía dejar, el del adulterio, hasta que revienta todo, se hace público. Probablemente su esposo era uno de los que traía una piedra. Su esposo era uno de los que la encontró en adulterio y seguramente estaba bien bravo. Y probablemente asusó ahí a todos los religiosos, que les encanta señalar, porque cuando señalan a otros se quieren sentir muy santos, el señalar a otros los hace sentir bien. Y entonces arrastraron a esa mujer estaba en el peor momento de su vida, la condenación, todo el pecado se le vino encima. Todas las consecuencias de la maldición del pecado, de la esclavitud que estaba viviendo, se le viene encima hasta que se encuentra con el Señor Jesús. Se encuentra con el Señor Jesús y por un momento toda la condenación, todo el juicio, toda la vergüenza se hacen a un lado y se queda a solas con Jesús. Y Jesús le dice: yo no te condeno. Yo soy Dios de misericordia y de perdón. Levántate una vez más de esa vergüenza y empieza de nuevo. Levántate de ese juicio, de esa condenación, de esa muerte espiritual en la que estás viviendo. Levántate, renace en una nueva persona. Sabes, la palabra de Dios nos enseña que cuando creemos en el Señor Jesucristo, nosotros juntamente con Cristo por la fe crucificamos nuestro hombre viejo, el hombre pecador, y nosotros resucitamos a una nueva vida a través de la fe, donde esa vieja persona queda muerta y tú resucitas a una nueva. Y entonces Satanás no se va a quedar con las ganas y va a venir a decir: pero ¿qué no te acuerdas que eres una adúltera? Y esa mujer que se encontró con Jesús, que nació de nuevo y que Jesús le otorgó el perdón y la vida nueva en él, él le dice: no, diablo, tú te equivocas. Esa mujer adúltera se murió y yo resucité juntamente con Cristo a una nueva vida, donde toda condenación ya fue llevada en la cruz. Y tú no me puedes acusar por algo por lo que ya pagó Jesucristo. No puedes venir a cobrar una deuda que ya fue pagada. Cuando el Señor dice: si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres,
El Señor te libera de la esclavitud del pecado y te libera de la vergüenza, del juicio, de la condenación y de la maldición de muerte. Es una libertad absoluta. Por eso dice el Señor: si el Hijo te liberare, serás verdaderamente libre. Ya no hay quien te pueda acusar. La misma Biblia dice: no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y hay una canción muy hermosa, y le voy a pedir también a toda la banda si me ayuda a pasar al frente, Pastor Juan y toda la banda. Hay una canción que para mí es un verdadero poema que escribió el hermano Marcos Vidal en su nuevo disco, y por cierto se ganó el Grammy el pastor Marcos Vidal. Y una frase de esa canción que se llama Lo veo, te la voy a leer, y es como si fuera Dios hablándole a una persona. Y dice, sé que, escúchalo bien y pon mucha atención. Dice: sé que has escuchado algunas voces que han llegado a convencerte de que tú no vales nada. Y es todo un milagro ver que sigues trabajando con la misma intensidad como si nada. Pero no te vayas a creer las 1000 mentiras que te gritan al oído tus gigantes. Oye bien mi voz, que te conozco como nadie, y sé quién eres hoy y sé quién eras antes. Y yo lo veo en ti. Tú aportas la lumbre del nido, y el sol te prestó su vestido. Dirás que estoy loco, pero lo veo. Y sabes, describe de una manera preciosa cómo ve Dios a una persona. Y Dios te dice: no te preocupes, yo sé quién eres hoy y también sé quién eras antes. No me tienes que esconder nada. De esos pecados vergonzosos, esos ya están saldados. Es de aquí en adelante, hijita mía. Es de aquí en adelante, hijo mío. Esos pecados ya están saldados. Ya no te preocupes. Ya no hay condenación. Si alguien te acusa, no tiene ningún derecho, porque yo pagué por tu libertad. Y eres verdaderamente libre. Eres verdaderamente libre. ¿Sabes, hermano y hermana? La paga del pecado es muerte. Pero tú, cuando creíste en el Señor Jesucristo, hiciste tuyo el sacrificio de muerte de Jesús para el pago de tus pecados. Y ya se pagó. Ya no debes nada. Jesucristo te hizo libre. Pero hoy te dice el Señor Jesucristo: ya te levantaste. Ya no hay nadie que te condene. Se acabó tu vergüenza, se acabó el juicio, se acabó la maldición. Pero el Señor te dice: vete y no peques más. Si ya te diste cuenta las consecuencias tan horrendas del pecado, si ya te diste cuenta de lo doloroso, de las cadenas de opresión, de cómo te sojuzga el diablo, no le vayas a volver a creer. Cuando te diga: vente otra vez afuera, no le vayas a volver a creer. Te está diciendo el Señor Jesús: vete y no peques más. Y sabes, yo quiero decirte que sin importar lo vergonzoso que haya sido tu pasado, escúchame bien, yo no conozco tu pasado, pero Dios sí lo conoce. Y aún así te llama hijo y te llama hija, y aún así está orgulloso y orgullosa de ti. A Dios no le importa lo que hiciste, le importa lo que vas a hacer. Y por eso esa imagen donde dice tu pasado se está desvaneciendo. Porque a Dios lo que le importa es quién eres hoy y quién vas a ser mañana, en el nombre de Jesús. Lo que ya pasó, olvídalo. Jesucristo ya pagó por ello en la cruz. Ya fuiste verdaderamente libre. Ya fuiste verdaderamente libre. Ya tienes el perdón de Dios. No creas en las mentiras del gigante que viene a decirte que no vales nada. No es cierto. Fuiste rescatado por el Señor de señores,
y eres verdaderamente libre, para que tu futuro sea glorioso en Cristo Jesús, para que ya no haya sobre tu vida ningún tipo de maldición generacional, para que se rompa toda la maldición del pecado y eres libre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Y sabes, ahí hay un paso que tienes que tener de fe. Te tienes que creer libre. Te tienes que creer perdonado. Tienes que saberte perdonado. Porque ya fue pagado en la cruz. Tienes que saber que alguien pagó por tu rescate y que eres libre. Lo tienes que creer. No te quedes atado en la mentira del diablo de que todavía le debes algo, o de que todavía hay algo por lo que tengas que estar avergonzado. Todo pecado que con arrepentimiento le hayas pedido perdón a Dios en su presencia, ese pecado ya fue borrado y es tanto como si no lo hubieras cometido. Eso es nacer de nuevo, y eso es que el Hijo te haga verdaderamente libre. Y así de radical. No permitas que nadie llame inmundo lo que Cristo limpió con su sangre. Y hoy en el nombre de Jesús, yo callo toda boca satánica que esté señalando la vida de alguno de ustedes. En el nombre de Jesús, si hay alguien que te está condenando, es el mismo diablo. Pero en el nombre de Jesús, tú hoy escucha la voz de Dios que te dice: eres verdaderamente libre, porque yo pagué ya por todos tus pecados. Ya no hay más condenación. Y yo te invito a que tú cierres tus ojos, Jesús, mi fiel amigo, y te pongas ahí de pie. Y si tú verdaderamente crees en la libertad del Señor Jesús, yo quiero que con tus ojos cerrados te imagines esa mujer que fue perdonada por Jesucristo, sacudiéndose todo el polvo, regresando a su casa, se metió a bañar, se sintió en ese momento perdonada y dijo: Señor, por todos estos pecados que cometí, por todo ese daño que hice, te pido que me perdones y ayúdame a empezar de nuevo. Y esa misma mujer que fue ahí perdonada, empezó una vida nueva en Cristo Jesús, donde todas las cosas fueron hechas nuevas, donde ya no había condenación, donde ya no había juicio, donde ya no había vergüenza, sino había libertad en el nombre de Jesús. Y para ella, Jesucristo se volvió su mejor amigo, su Señor, su Salvador. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás.
sé que habrá paz donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero ayúdanos, Señor Jesús. Sí, ahí con tus ojos cerrados. Y esto no lo hacemos muy seguido, pero si tú el día de hoy estás aquí y sientes que todavía estás pasando por condenación, todavía estás pasando por vergüenza, te identificas con esta mujer en su momento de vergüenza, de juicio, de condenación, y sientes que necesitas el perdón de Dios y que necesitas ese Dios misericordioso que te haga verdaderamente libre, yo te invito a que tomes un paso de fe y pases aquí al frente y vamos a orar. Y pases aquí al frente. Y con tus ojos ahí cerrados, busques al Señor Jesús que está aquí en este lugar. Y busques al Señor Jesús. Hay veces que no salen muchas palabras, pero dile ahí con una voz audible, dile: Señor Jesús, por favor, necesito tu perdón. Señor Jesús, necesito tu perdón. Hazlo con una voz audible, empieza ahí a hablar y dile: Señor Jesús, me siento en ese momento tan bajo, en ese momento tan condenado, tan sucio, tan vergonzoso, Señor, tan señalado, así como esa mujer, Padre. Me siento en el momento en que estoy en el suelo, Señor. Pero también, Señor, ahí desde el suelo, desde el polvo, Señor, alcanzo a ver la mirada y ahí estás tú, Señor, sentado. Ahí estás tú, Señor. Y del otro lado están todos gritando juicios, están todos gritando, Señor, maldiciones, groserías, vergüenzas. Pero veo tus ojos y son distintos, Señor. Tus ojos son distintos, son del caballero de la misericordia y del perdón, Señor. Y hoy, Padre, me acerco a ti y te digo: Señor, por favor, perdóname. Con todo arrepentimiento de mi corazón te pido en el nombre de Jesús que ahí en esa cruz, a donde fuiste a pagar por los pecados de la humanidad, porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo te pido que ahí esté clavado mi pecado, Señor. Libérame, Señor, de este pecado. Libérame, Señor, de esta maldición del pecado, de este juicio, de esta vergüenza, Señor. De esta voz del diablo de condenación. Líbrame, Señor, porque seré verdaderamente libre si el Hijo me liberara. Y ahí en tus propias palabras dile: Señor, por favor, libérame de estas cadenas de esclavitud del pecado. Trae, Señor, una vez más
tu perdón. Vuelve, Señor, a poner en mí el gozo de tu salvación, Señor. Vuelve a poner en mí, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Vuelve a poner en mí, Señor, tu Santo Espíritu, Padre. Vuelve, Señor, a sonreírme. Vuelve, Señor, a aceptarme en tu casa. Vuelve, Señor, a abrirme esa puerta, a correr hacia ti como a mi Padre, Señor, y sentarme en tus piernas y abrazarte, Padre. Y te pido perdóname, Señor, si no valoré, Señor, lo que eras para mi vida. Y si engañado, Señor, por el mundo, por los placeres de este mundo, Padre, volví atrás. Perdóname, Señor, perdóname. Hoy entiendo que tú eres mi amigo porque diste tu vida por mí, Señor. Y quiero pedirte en el nombre de Jesús, primeramente tu perdón con todo arrepentimiento. Hoy siento una tristeza, pero es un arrepentimiento no como la condenación del mundo que aplasta. Este es un arrepentimiento, Señor, que trae vida, que reconcilia contigo, que rompe cadenas de opresión, que libera, Señor. Y en el nombre de Jesús, si yo he hecho esta oración genuinamente y de todo corazón, Señor, hoy declaro, Señor, tu palabra sobre mi vida. Yo soy perdonado, yo soy restaurado por la sangre del Cordero de Dios. Soy restaurado en mi lugar de hijo, de hija de Dios. Hoy es quitado el dedo acusador, hoy es quitada, Señor, la condenación de sobre mi vida, Padre. Y hoy en el nombre de Jesucristo aún recibo autoridad para echar fuera la voz del enemigo y decirle: ya no más me vas a acusar, Satanás, porque hoy el Señor Jesús me ha hecho libre. El Señor Jesús, he escuchado su voz que me dice: Señor, he escuchado tu voz que me dices: eres libre, vete y no peques más. Eres libre, eres perdonado, toda losa de condenación se ha quitado. Yo no te condeno, te dice el Señor, yo no te condeno, vine por ti. Dejé a las 99 para ir por ti. Señor, te damos muchas gracias, Padre, muchas gracias, Padre, por la restauración que hay a través de la cruz, por el perdón, porque tú no eres como esos religiosos de juicio, sino tú eres de perdón y de misericordia. Gracias, y enséñanos a ser como tú, Señor. No queremos al ratito ser nosotros los que estemos queriendo apedrear a alguien, Señor, sino que con esta misma misericordia que hemos sido tratados por ti, así también si alguien nos ofendió, de esa misma manera, Señor, voy a perdonar, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te invito a que levantes allí tus manos al cielo y le digas: Jesús, mi fiel amigo, una vez más. El puro coro. Jesús, mi fiel amigo. Oh Señor Jesucristo, gracias, Dios. Mi dulce caminar. Señor, éramos pecadores y nos rescataste, Señor Jesús. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. En el nombre de Jesús. Y ahora tú que estás aquí al frente, cree en el perdón y en la restauración.
de Jesucristo en tu vida. En el nombre de Jesús. Y no le creas al diablo que te señala. Ya no tiene ninguna autoridad para señalarte, porque Jesucristo te hizo libre en el nombre de Jesús. Sonríe, Jesús te hizo libre. Eres perdonado, eres libre, eres hijo, eres hija de Dios, eres pleno. Y yo no sé cuál fue tu futuro, no sé cuál fue tu pasado, pero sí sé cuál es tu futuro. Tu futuro es glorioso de la mano de Jesucristo. Vas a ver la gloria de Dios todos los días de tu vida. Vas a ver al Padre Celestial abrazándote. Vas a ver en el nombre de Jesús milagros, prodigios, sanidades. Vas a ser usada por Dios para bendición en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesucristo, Dios te va a dar la oportunidad de servirle. En el nombre de Jesús. Porque ahora eres hecho hijo, hija de Dios. Ya no hay más condenación. Y si tú lo crees, ahí dile: Señor, gracias con todo tu corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Dios de misericordia y de perdón. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Y mientras vas pasando a tu lugar, ¿por qué no le das un fuerte aplauso al Señor?